Territorios de disputas, poder, desplazamiento y crisis ambiental en la Amazonia colombiana y el lago Titicaca, Puno, Perú. Bienvenidos a Territorios en Disputa. Somos Jimmy y Luis, estudiantes de Ciencias Políticas. Hoy no solo narramos hechos, sino que diseccionamos cómo el poder, cuando se aleja de la gente, se convierte en violencia o en contaminación. En este espacio se analizará dos casos emblemáticos. El primero en la Amazonía colombiana, particularmente en Caquetá y Guaviare, donde el conflicto armado y las economías ilegales han generado desplazamiento forzado, y el otro en la región de Puno, en Perú, alrededor del lago Titicaca, donde la contaminación del agua ha desencadenado un conflicto territorial ambiental. Ambos casos reflejan una realidad común en América Latina, territorios donde el gobierno es débil, los recursos son disputados y las comunidades enfrentan consecuencias directas. Este análisis se desarrollará desde las teorías de poder de Hannah Arendt y Enrique Dussel. Exacto, Jimmy. Vamos a conectar la manigua amazónica y las aguas del Titicaca para demostrar que aunque los contextos cambien, la exclusión tienen patrones similares. Luis, para aterrizar a Arendt, pensemos en qué momento la violencia en el Guaviare se vuelve el único lenguaje posible. Arendt diría que es porque el Estado dejó de construir ese espacio público donde se da el consenso. Desde Hannah Arendt, el poder surge del consenso y la acción. Cuando esta falla, aparece la violencia. En la Amazonía colombiana, la ausencia de un poder estatal legítimo ha permitido que la violencia de actores armados sustituya la autoridad. En el caso del lago Titicaca, la debilidad institucional frente a la contaminación evidencia una crisis de poder donde el Estado no logra garantizar derechos básicos. Es que ahí entra Dussel, Jimmy. Si el Estado solo aparece para extraer o para imponer, pero no para dar vida, el poder pierde su legitimidad. En el lago Titicaca, por ejemplo, el Estado permite la minería, pero no construye plantas de tratamiento. Para eso es un ejercicio de poder excluyente. Por su parte, Enrique Dussel propone una visión crítica del poder desde América Latina, señalando que el poder debe surgir de las comunidades y orientadas a la vida. Cuando el poder se ejerce para dominar o excluir, como en el despojo territorial o la contaminación, se convierte en un poder ilegítimo. Ambos reflejan esta tensión entre dominación y resistencia. Conflicto territorial en la Amazonia colombiana, especialmente en el Guaviare y Caquetá. Origen, historia y características. Se remonta a los procesos de colonización de la Amazonia durante los siglos XIX y XX, cuando el Estado promovió y permitió la ocupación de estos territorios bajo la idea de una frontera vacía. Se sumaron las economías extractivas como el caucho y la quina en Caquetá. Luego se sumaron la expansión ganadera y agrícola. La violencia interpartidista de mediados del siglo XX generó oleadas de desplazamiento campesino hacia estas zonas, consolidando asentamientos precarios en ausencia de la institucionalidad. En las décadas de 1980 a 2000, el conflicto se intensificó con la presencia de las FARC, vinculando su accionar a economías ilegales como el cultivo de coca. La firma del Acuerdo de Paz del 2016 se produjo una reconciliación del conflicto. El retiro de las FARC generó un vacío de poder que fue ocupado por disidencias y otros actores armados, intensificando nuevamente la disputa por el territorio. Actores involucrados. Los grupos armados ilegales,
incluyendo la disidencia de las FARC, especialmente estructuras como el Estado Mayor Central, quienes controlan zonas estratégicas en Caquetá y Guaviare. Asimismo, buscan dominio sobre cultivos ilícitos, rutas y la población. El Estado colombiano, a través de sus instituciones y fuerza pública, intentan recuperar la soberanía territorial y establecer orden constitucional. Las comunidades campesinas e indígenas son los principales afectados por el desplazamiento y pérdida territorial, no solo como víctimas del desplazamiento, sino como sujetos que reivindican el derecho al territorio, la autonomía y la supervivencia territorial. Por último, los actores económicos que impulsan la expansión de la frontera agrícola y ganadera mediante el acaparamiento ilegal de tierras. Demandas y posturas. Las comunidades siguen exigiendo tierra, seguridad y alternativas económicas. Por otro lado, el Estado busca control territorial y legalidad. Por último, los grupos armados buscan reconocimiento y control territorial para asegurar economías ilícitas y dominio estratégico. Hechos del conflicto. Persisten situaciones de violencia armada, incluyendo enfrentamiento entre grupos ilegales, homicidios selectivos y amenazas. El desplazamiento forzado continúa siendo una constante, afectando especialmente a comunidades indígenas. La deforestación masiva es el punto clave del conflicto, al estar vinculada con la apropiación ilegal de tierras y la expansión de economías extractivas. Existen disputas jurídicas relacionadas con la protección ambiental, en la que se destaca la decisión de la Corte Suprema de Justicia, que reconoció la Amazonía como sujeto de derechos. Por medio de movilizaciones campesinas indígenas exigen cumplimiento de acuerdos y defensa del territorio. Intentos de solución y perspectivas. La implementación del acuerdo de paz, y que incluye medidas como la reforma rural integral y programas de desarrollo territorial. Desde el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos busca reemplazar la economía ilegal por alternativas legales, aunque presentan dificultades. En el ámbito jurídico, las decisiones de la Corte Suprema han fortalecido la producción ambiental, mientras que entidades como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el IDEAM ha implementado estrategias contra la deforestación, pero la implementación está limitada. Las comunidades impulsan soluciones propias como las zonas de reserva y zonas de gobierno propio. Segundo caso, Lago Titicaca, Puno, Perú. Origen, historia y características. En primer lugar, el crecimiento urbano desordenado en ciudades como Juliaca y Puno ha generado una presión significativa sobre el ecosistema debido a la falta de estructura adecuada de tratamiento de aguas residuales. En segundo lugar, la expansión de actividades extractivas como la minería formal e informal en la cuenca ha introducido contaminantes como metales pesados, arsénico, plomo y mercurio. Finalmente, la ausencia del Estado en términos de regulación, control ambiental e inversión en saneamiento ha permitido la acumulación progresiva de estos impactos. Entre las décadas de 1980 y 2000, por el aumento de la población urbana y la falta de planificación territorial, generaron los signos de contaminación. Entre 2000 y 2015 se produjo un agravamiento del problema debido a la expansión minera y el incremento de residuos sólidos y líquidos. En 2015 hasta la actualidad, el conflicto adquiere una dimensión social y política más visible con la emergencia de denuncias públicas. Estudios científicos evidencian la contaminación y la movilización de comunidades afectadas. Actores involucrados.
Las comunidades locales, urbanas como rurales, así como los pueblos indígenas Aymara y Quechua, son los principales afectados ya que dependen del lago para la subsistencia, cultura y economía. El Estado peruano, a través de entidades como el Ministerio de Ambiente, la Autoridad Nacional de Agua y el Organismo de Evaluación y Fiscalización de Ambiente, tiene la responsabilidad de regular el monitoreo y mitigar la contaminación, aunque enfrenta limitaciones en su capacidad de acción. El gobierno local y regional desempeñan un papel clave en la gestión del saneamiento. Los actores económicos, particularmente del sector minero y las actividades urbanas, buscan mantener sus operaciones y acceso a recursos, lo que genera tensiones con las demandas ambientales. Organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales intervienen y, promoviendo la protección del ecosistema. Demandas y posturas. Las comunidades y pueblos indígenas reivindican el agua como un derecho fundamental y como base de su identidad cultural. A la vez demandan acceso al agua potable, atención en salud y soluciones estructurales frente a la contaminación. El Estado plantea su gestión desde una lógica administrativa y de política pública. Los actores económicos, por su parte, conciben el territorio como un recurso productivo, lo que entra en contradicción con las visiones comunitarias y ambientales. Esto genera la pregunta: ¿quién tiene la autoridad para decidir sobre el uso del agua y el territorio? Hechos del conflicto. En el ámbito jurídico se han presentado acciones legales orientadas a proteger el derecho al agua y exigir responsabilidades al Estado, respaldadas por la Defensoría del Pueblo. En lo social se han desarrollado movilizaciones, protestas y paros regionales en Puno, en los que las comunidades exigen soluciones frente a la crisis climática. En términos ambientales, la contaminación persiste del lago constituye un hecho estructural con la presencia de metales pesados y degradación de la biodiversidad. Se suman a los conflictos en actividades extractivas como la minería, que ha sido señalada como una fuente de contaminación en la cuenca. Intentos de solución y perspectivas. Se han hecho políticas públicas orientadas al saneamiento, incluyendo la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales, impulsadas por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y el Ministerio del Ambiente. Ha desarrollado acciones del monitoreo y control ambiental por parte de la Autoridad Nacional del Agua y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Desde lo jurídico, la Defensoría del Pueblo ha promovido la defensa de derechos fundamentales y ha emitido recomendaciones al Estado. A nivel internacional, se impulsó mecanismos de cooperación entre Perú y Bolivia, dado el carácter compartido del lago. Por último, las comunidades han desarrollado iniciativas propias de vigilancia y defensa territorial. Análisis comparativo internacional. Al observar de manera conjunta el conflicto en la Amazonía, Caquetá y Guaviare, y la contaminación del agua en el lago Titicaca, emerge una lectura comparativa que permite entender dinámicas en América Latina, así como diferencias claves en la naturaleza de los conflictos. Desde una perspectiva internacional, ambos comparten una característica estructural: la debilidad del Estado en territorios periféricos, lo que genera vacíos de gobernanza. Sin embargo, mientras que en Colombia ese vacío es ocupado principalmente por actores armados ilegales, en el caso del lago Titicaca es llenado por dinámicas económicas como la minería, la urbanización y fallas institucionales
en la gestión ambiental. Esto muestra dos formas distintas de disputa territorial en una centrada en el control armado del espacio y otro en el uso y deterioro del recurso hídrico. Desde las concepciones de Hannah Arendt y el caso de la Amazonía, el poder es débil y por lo que la violencia se convierte en el principal mecanismo de control territorial. Los grupos armados sustituyen el caso imponiendo normas mediante coerción. Por su parte, en el lago Titicaca, aunque no predomina la violencia armada, sí existe una forma de violencia estructural, donde la contaminación y la falta de acceso al agua limpia reflejan incapacidad del Estado para ejercer un poder legítimo y efectivo. Y desde los conceptos de Enrique Dussel, en el caso de la Amazonia, las comunidades representan sujetos excluidos de la estructura estatal, donde el territorio es capturado por intereses armados y económicos. Por el lago Titicaca, las comunidades afectadas por la contaminación son excluidas del acceso a un recurso vital, mientras otros actores se benefician de su explotación. Tras analizar ambos casos, me queda claro que la soberanía no solo es tener presencia militar, como a veces insiste el Estado colombiano. Coincido. En Puno, la soberanía debería medirse por la pureza del agua y la salud de sus comunidades, no solo por la presencia de autoridades. Entonces, ¿cuál es el camino? Quizás la respuesta no sea más el Estado, en el sentido vertical, sino un Estado que aprenda a convivir con las formas de gobierno propios que ya ejercen las comunidades. Cerrando este podcast, nos queda una pregunta para nuestra audiencia. ¿Es posible transformar el poder en nuestros territorios antes de que la crisis ambiental o la violencia se vuelva irreversible? Gracias por escucharnos. Muchas gracias a todos.